Bienvenido a InBusiness, un podcast de Inforum donde hablamos de negocios y descubrimos cómo la tecnología está evolucionando el mundo empresarial. Alístate para descubrir los secretos detrás de mentes brillantes y líderes empresariales que están transformando sus industrias. Únete a nosotros y sé parte de nuestra comunidad de agentes de cambio. Empecemos la transformación. Bienvenidos a InBusiness. Estoy aquí con nuestra invitada especial de nuestro tercer episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias, Natania, por haber aceptado la invitación. Es un gran honor tenerte aquí. Gracias, Elizabeth. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes y que me hayan tomado en cuenta y hayan abierto este espacio para hablar de un tema tan importante como son los desafíos de las empresas en la era digital. Así es. Sí, cuando hablé contigo fuera del podcast y estuvimos coordinando, no sabíamos qué tema tratar, de hecho, porque tú sos toda una caja de sorpresas. Quiero comentarles que Natania García Prieto es una experta en derecho cibernético con más de 20 años de experiencia ya, ¿verdad?, en procesos legales y una amplia trayectoria en asesoría corporativa. Natania, tú eres actualmente VP del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio y también directora comercial de ESIJA. Es un bufete de abogados, ¿verdad?, aquí en El Salvador, que tú me contabas que está bastante focalizado en empresas de tecnología. Es correcto. Bueno, para comentarte un poquito, yo me incorporo a la firma hace 3 años. ESIJA Abogados es una firma de origen europeo. Nuestra casa matriz está en Madrid y fue fundada en 1998 por un colega, un abogado español llamado Hugo Écija, quien fue muy visionario. Y tuvo la idea de anticiparse a todo lo que estaba sucediendo en ese entonces, que era el principio de la era del Internet y todo el tema de tecnología. Entonces él advirtió la necesidad que habría en un futuro de abogados especialistas en temas tecnológicos y es así como inicia él ese reto. 1998 sí. Se consolida en España y en Europa y luego hace aproximadamente 5 años él incursiona en el desafío de llegar a Latinoamérica. Nosotros formamos parte de esa etapa de desarrollo del despacho y la oficina en El Salvador está actualmente considerada como una oficina full service. Eso significa que nosotros atendemos todo tipo de servicios legales, no necesariamente solo tecnología, pero sí siempre consideramos el corazón de nuestro despacho, los temas de tecnología. Hay un rubro que se llama TMT, que involucra tecnología, medios y telecomunicaciones. Y ese es el enfoque principal del despacho. Tecnología, medios y telecomunicaciones. Correcto. Interesante. Ok, entonces lo que vamos a abordar en este episodio es lo que todo empresario debería saber sobre cómo proteger su empresa en esta era digital. Correcto. Yo te decía que es un tema, es un desafío realmente porque es un tema bien amplio y bien nuevo. Entonces... y bien de tendencia también, porque en todos lados escuchas como ciberseguridad, ataques cibernéticos, sistematización, pero uno lo digitalización. escucha y tal vez tendrá una idea porque ha escuchado de antivirus. Pero hasta ahí, correcto. No te imaginas todo lo que hay detrás de este tema. Exactamente. Y los temas legales. Que son importantes en todo tema de negocios y muy a menudo son subestimados porque tendemos culturalmente a pensar en los servicios legales o las necesidades legales como un gasto, cuando en realidad es una inversión que te puede incluso ahorrar muchas multas. Exacto. Y problemáticas a futuro de diversa naturaleza. Que por ignorancia muchas veces los empresarios cometemos. Exacto. Entonces, es bien difícil, te decía, porque al ser un tema tan nuevo,
poco se sabe. Y al ser un tema tan importante, hay mucho que hablar. Entonces, requiere una gran investigación y requiere mucho tiempo de sentarnos a conversar. Pero para poder compartir con tu audiencia en esta oportunidad, hemos escogido como una cápsula de las cosas más importantes y básicas que quisiéramos nosotros como abogados trasladarle a los empresarios o a, no necesariamente empresarios, emprendedores, soñadores que tienen un negocio o una idea de negocios y quieren implementarla. Entonces estos consejitos les van a ayudar y les van a ahorrar pérdida de tiempo o fracasos, y muchas cosas más. Entonces, el tema que hemos escogido son, claro, las recomendaciones legales para empresas en la era digital, ¿verdad? Háblame un poquito de ti, Natania, de quién eres, qué estudiaste, a dónde estudiaste y tu carrera en general. Ok, bueno, yo me dedico a esto de toda la vida. Yo desde que estaba chiquita siempre dije que iba a ser abogado. Mi papá es abogado y yo siempre dije voy a seguir los pasos de mi papá. Aunque no era una decisión tan aceptada, quiero comentarte, porque incluso en nuestra sociedad, como mujeres, enfrentamos ese reto que el tema de negocios y el tema de abogados está culturalmente, se inclina un poquito más al mundo de los hombres. Al mundo de los hombres. Correcto. Entonces, pero bien. Sí, porque creo que es una industria bien ruda, donde necesitas mucho carácter. Requiere mucho involucramiento y destrezas y habilidades para poderte desenvolver en ese mundo. Pero es posible. Ese quizás es el mensaje que yo quisiera transmitir, que aún a pesar de que no es la opción número uno, pero pudiéramos nosotros decir que es un desafío y es un gran reto y una gran satisfacción lograrlo, ¿verdad? Entonces, estudio Derecho por eso. Y ya me gradué hace ratitos y, y pudiéramos... ¿qué más pudiera comentarte? Bueno, yo empiezo a trabajar en el órgano judicial. Creo que es un paso importante porque eso me permitió a mí conocer bastante del mundo legal, del acontecer legal del día a día del país. Y luego ya me enfoco un poco más en la empresa privada. Eso desde por allá por el año 2008 y me he desenvuelto atendiendo negocios tanto en la esfera empresarial nacional como internacional, asesorando empresas y proyectos en rubros como energía, tecnología, telecomunicaciones, construcción de diferente tipo, ¿verdad? Y cuando ingreso a ESIJA es cuando me acerco un poco más al tema de tecnología y empezamos a conocer más de esta industria y asesorar negocios específicamente enfocados en temas tecnológicos. Ok, perfecto. Y en el lado de la Cámara de Comercio, ¿cuál es tu rol? Bueno, en la Cámara de Comercio es una plataforma y una gremial bastante interesante porque, como el nombre lo dice, es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la gremial más antigua de El Salvador. Sí. Y agrupa tanto empresas en el rubro comercial como en la industria. Y lo que pretende es acercar las diferentes sectores de negocio, ¿verdad? Hay diferentes comités que cubren todos los sectores de negocio en el país y ayuda a promulgar mensajes, a buscar acercamiento con instituciones de gobierno para asegurarse que las necesidades de los rubros estén cubiertas. Y a transmitir en general conocimiento respecto de cada uno de los sectores. También acerca a los diferentes integrantes de cada uno de los rubros para que ellos puedan intercambiar prácticas y formas de hacer su negocio. Yo me incorporo a la Cámara de Comercio hace aproximadamente 1 año y medio. Ok.
me convierto en miembro del comité de tecnología por el mismo interés y enfoque que yo te comentaba que la firma de abogados en la que yo trabajo desarrolla y en el que nos desenvolvemos. Y me encuentro con un grupo de jóvenes empresarios y altos ejecutivos de diferentes empresas de tecnología que buscan crear eventos, actividades y, en fin... A través de la cámara. A través de la cámara. Hemos venido trabajando con un enfoque de mejorar la proyección de la cámara, de hacer eficaz esa plataforma para que sirva el trabajo de servicio que nosotros estamos haciendo a través de la gremial para que podamos transmitir el mensaje correcto. Ok, perfecto. Bueno, y ya adentrándonos en el tema propiamente sobre los desafíos que tienen las empresas, quisiera que me comentaras cuáles son precisamente esos desafíos legales que pueden enfrentar las empresas en El Salvador hoy por hoy. Bueno, como te decía, un tema bien nuevo. Yo pienso que desde que el Internet llegó a nuestras vidas, tú sabes que el Internet es la apertura a un canal digital, ¿verdad? Y a mayor apertura, por naturaleza y por inercia, mayor riesgo existe. Entonces, digamos que el Internet llega a nuestras vidas a facilitarnos en un montón de áreas la vida, pero asimismo también conlleva muchos riesgos. Por lo tanto, necesitamos contemplar aspectos de seguridad bastante importantes y tomarlos en cuenta no solamente en el tema empresarial, sino que en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque a mayor exposición, tú necesitas protegerte de una mejor manera. Es decir, no es lo mismo que tu documento de identidad tú lo tengas guardado en tu billetera, tú decides a quién se lo muestras y a quién no, a que tu información esté en una plataforma más sensible y que sea de fácil transmisión a otros, ¿verdad? Entonces, ese es, si nosotros vemos ese ejemplo en la vida cotidiana de un ser humano, eso lo podemos extrapolar al contexto empresarial y es lo mismo, ¿verdad? Toda la información, la exposición que tenemos de la información en las plataformas digitales es el riesgo al que nos estamos enfrentando. Claro. Y no es que no vamos a utilizar las plataformas digitales como empresa, sino que al contrario, estamos expuestos a esto, pero es por eso importante que tenemos que informarnos para prevenir cualquier ataque de esta índole, ¿verdad? Correcto. Es decir, aunque quisieras no utilizarlo, el desarrollo y la globalización y el empuje que el día a día del tema de negocios está teniendo hoy por hoy, te obliga a utilizarlo. Si tú te negas a formar parte de esto, quedas desfasado. Sí, es casi como que estuvieras obligándote a no ser empresario. Exacto. A no tener un negocio. Fuera de circulación. Es decir, es como que tú dijeras, por ejemplo, hoy buscamos tanta facilidad de pago, ¿verdad? O sea, tú no quieres moverte de tu casa, quieres que todo... Ya nadie usa efectivo. Pocas personas usan efectivo. Bueno, todavía habrán algunas personas muy conservadoras que todavía andan con las moneditas y los billetes. Sí, pero digamos que el enfoque que el tema de negocios lleva hoy por hoy te obliga a formar parte. Sí. A navegar en el mundo de la era digital. Entonces, contame, Natania, ¿cuáles son estos aspectos claves que todo empresario debería de conocer y tomar en cuenta? Bueno, digamos que en la misma línea de lo que estamos hablando, yo te diría que así como empezamos la conversación, los datos, la información, eso es como el tesoro más grande que tenemos. Y en ese contexto yo te puedo mencionar que no existe tal cual una normativa de protección de datos en el país. Nosotros carecemos de eso. Hoy por hoy
se encuentran alguna norma dispersa en todas las leyes salvadoreñas, pero no existe una ley de protección de datos como tal. Por lo tanto... ¿Existe alguna lucha o iniciativa para poder hacerlo hoy por hoy o lo ves lejos de que esto pase? Existe una gran necesidad, sin embargo es un tema tan complejo que no es tan fácil. Entonces, inevitablemente eso va a suceder. Por ahí han habido unas iniciativas de ley que no han prosperado, pero definitivamente eso en algún momento tiene que suceder. Entonces te decía que aún y sin embargo que no existe una ley de protección de datos, la necesidad de proteger los datos existe. Entonces, uno de los grandes desafíos para los empresarios es que sin tener una literatura o algo escrito o las reglas del juego claras, ellos tienen que preocuparse por, con esfuerzos propios e iniciativa propia, proteger y enfocarse en un manual o unas reglas o procesos internos que les permitan a ellos ser responsables en cuanto al tema de protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben analizar. No podemos hablar de algo específico porque dependerá del tipo de negocio, del mercado, del rubro al que se dedique la empresa o la persona de negocios, el análisis que éste tendrá que hacer para poder llegar a una conclusión sobre cuáles son los aspectos que debe cuidar. Podemos hablar de ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo una... tienda de artículos varios, de venta de artículos varios, que un call center, por ejemplo. Okay. El manejo de la información es diferente. El manejo de la información de una tienda de retail es el comprador llega, inevitablemente para poder pagar va a tener que compartir cierta información con su vendedor o su cajero, y esa es la parte de protección de datos que tiene que velar el establecimiento por proteger. Okay. Un call center maneja información de sus clientes, es decir, si el call center trabaja para bancos, financieras o cualquier tipo de negocios, aseguradoras, este cliente le va a trasladar al call center una base de datos con información de personas naturales que éste deberá asegurarse de proteger, porque tiene que velar porque la intención con la cual esa información fue generada se cumpla. No puede utilizarla para otros fines. Y incurre en obligaciones y consecuencias si esta información es violentada. Ok. Ese sería, digamos, un desafío que, como te digo, la empresa o el empresario tiene que velar por analizar correctamente cuál es su proceso de su negocio para diseñar internamente un sistema de protección de datos de acuerdo a sus necesidades. Hablando de call centers, quería hacer un paréntesis porque tú me comentabas que tenías un call center, ¿verdad? Bueno, sí, esto surge en pandemia, es como un emprendimiento. Hemos aprovechado la oportunidad, es un negocio bastante bondadoso. Qué bueno. Sí, y siempre en el rubro de tecnología, ¿verdad? Y es donde ponemos en práctica el conocimiento que los estudios nos han brindado. Es un call center, es un emprendimiento pequeño. Nosotros nos dedicamos a servicio al cliente, cobros, trabajamos para almacenes, para financieras, bancos, empresas de telecomunicaciones. Interesante. Ok, y ¿cómo? Bueno, ya me dijiste que has aplicado tus conocimientos sobre el tema legal. Sí. En el call center, ¿cuáles podrían ser errores comunes que empresas podrían cometer al no informarse sobre la legalidad en temas cibernéticos? Vaya. Algo importante, poniendo de ejemplo el call center, ¿verdad?
si tú trabajas, por ejemplo, para un banco, el banco tú firmas un contrato con el banco y el banco te traslada a ti como empresa muchas responsabilidades. Entonces, digamos que es necesario ser un empresario responsable, analizar esas responsabilidades y tomarlas en cuenta dentro de tus procesos. Uno de ellos es lo que te comentaba hace un momento de la protección de datos. Hay políticas para los bancos, por ejemplo, para las empresas de telecomunicaciones sobre proteger los datos. Eso es importante tomarlo en cuenta y ser responsable en el manejo de estas cuentas. Otro ejemplo que en el call center podría mencionar es el tema del teletrabajo. Hoy por hoy y a raíz de pandemia, como todos sabemos, el trabajo desde casa se ha vuelto bastante común y cada vez se utiliza más eso de trabajar remoto desde casa. Entonces, tú tenés que diseñar para que esto funcione, políticas y procesos para que los empleados estén correctamente alineados con la forma de trabajar de la empresa, con las obligaciones, las responsabilidades, el monitoreo, cómo va a ser la forma de rendir. ¿Y utilizas tecnología para eso? Claro, utilizamos tecnología. Tenés que tener software especializados, conectados. Toda la gente que está desde casa tiene que estar conectada al mismo software que está conectada a la gente que está en el sitio, en la empresa. Y normalmente tu cliente te pide que te enlaces al sistema de ellos. O sea, existen interconexiones entre el software que utilizamos nosotros. Para que también ellos puedan tener el control. Exactamente. Incluso hay cuentas que quieren monitorear por medio de video a los empleados que están en casa y tienen que estar por medio de video. También tenemos, por ejemplo, en nube grabadas el 100% de llamadas por un tema de protección al consumidor. El 100% de las llamadas generadas en el call center tienen que estar guardadas y respaldadas para que cuando exista una investigación o una denuncia podamos revisar la llamada y checar el contenido. Ok, interesante. ¿Y en otra industria qué tipo de errores comunes podrían existir? Mira, bueno, en otra industria, por ejemplo, podríamos mencionar el tema de ciberseguridad. En cuanto a ciberseguridad, hoy por hoy han habido muchos casos recientemente de ataques cibernéticos que podemos mencionar, sin mencionar marcas de empresas, pero podemos hablar de amenazas y ataques donde por un error de un empleado de conectarse a un link, ese es otro tema que también quería mencionarte, tiene que ver con el call center, pero también tiene que ver con cualquier empresa que tenga una computadora y conectada a internet. Creo que la mayoría de empresas hoy por hoy. Correcto. Entonces, hay herramientas tecnológicas como por ejemplo los firewalls, que son herramientas que te permiten controlar qué tipo de sitios. Qué tipo de sitios y los accesos que tienen tus empleados. ¿Por qué? Porque, digamos, inevitablemente al conectarse o bueno, el spam o estos links que te llegan de participa en una rifa o tienes una correspondencia atrasada que no ha retirado, ingrese a este link y le vamos a dar la ubicación, todas esas cosas que te llegan. Se ha ganado un premio, participe o estadías en hoteles y entonces si tu empleado utiliza la computadora de la empresa y accede a cualquiera de estos sitios, pone en riesgo que todo lo que esté adentro de esa computadora o en el software o en el disco duro o en la nube de la empresa puedan ser intervenido, capturado o de alguna forma violentado, ¿verdad? Entonces ese es
como hemos venido revisando. Quizás de lo más común. De lo más común y de las cuestiones que como empresario en la era digital tú tenés que tomar en cuenta y revisarlo para implementar medidas que aunque no estén en la ley, para ti deben ser de obligatorio cumplimiento. Ok, vamos a nuestra sección El secreto del lince, sección que es mi favorita porque es donde conocemos mejor a nuestros invitados, que está patrocinado oficialmente por Inforum. El secreto del lince. Esta sección es patrocinada por Inforum, tu partner confiable en implementación de SAP Business One. ¿Y por qué el secreto del lince? Siempre lo explicamos, que es porque para Inforum los linces son todos los clientes que persigue convertirlos como un lince por ser un animal sagaz, rápido, ágil, pero viene del acrónimo de líder informado, nutrido, controlado y estratégico. ¡Wow! Entonces, la misión es convertir también a nuestros invitados que vienen al podcast en un lince. ¡Qué bonito! Entonces, por eso es que ahorita vamos a revelar cuáles son esos secretos que tiene Natania en esta oportunidad. ¡Qué miedo! Son 5 preguntas las que te voy a hacer, solo para conocerte, de lo más random, pero que seguramente nos van a decir mucho de ti. Ok. Ok, la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años cuando iniciaba su empresa? Uy, interesante pregunta. Yo tiendo a no tener miedo, ¿sabes? Quizás esa es una... Soy bien aventada. Sí, o sea, considero que tengo una fuerza interna bastante empujada hacia adelante, entonces cuando yo estoy en un momento donde tengo que decidir si hacer o no hacer, normalmente hago. Son pocas las cosas que me detienen. Sin embargo, estando joven, durante el camino, o sea, siempre para adelante, pero a lo largo de la ejecución de los planes, dudaba. Uh-huh. Y eso me generaba en algunas ocasiones ansiedad, no poder dormir bien. He tenido etapas de insomnio, actualmente ya no. Pero entonces, si yo tengo que ver hacia atrás y en temas de negocios y en temas profesionales, yo tuviera que darle un consejo a mi yo de antes, es no tengas miedo. Las cosas siempre suceden, siempre hay una oportunidad de ir tomando decisiones. De ir arreglándose en el camino. Exacto, y disfrutarlo. Eso, disfrutar todo, lo bueno, lo malo, los momentos de triunfos, los momentos de fracasos, volverlo a intentar y disfrutar todo el proceso. Es un gran aprendizaje y al final la satisfacción es incalculable. Ok, buen consejo. Me gustó muchísimo, incluso para mí. Ay, qué linda. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más divertido en tu carrera? ¡Wow! El momento más divertido. Bueno, te lo mencioné en la pregunta anterior. A mí me parece súper importante divertirse en todo lo que haces. Uh-huh. Yo siempre digo, y es un consejo que les doy a mis hijas, si no lo estás disfrutando, ahí no es. Esa es una frase típica mía. Si no lo estás disfrutando, ahí no es. Entonces, no sé qué decirte. Si ¿algún momento? Un momento específico. Bueno, sí. Chistoso, tal vez. Chistoso. Voy a citar una anécdota con un amigo y socio, colega, donde estábamos en una reunión y estábamos tratando de convencer a una persona de que nos contratara, de que aceptara nuestra propuesta de servicios. Y entonces estábamos los dos bien inspirados en esta reunión y la otra persona una persona muy fuerte, muy difícil de convencer y muy sólida. Y entonces nos decía, yo no los necesito.
convénzame y explíqueme por qué yo debería de contratarlos. Y nos volteamos a ver con tu colega, con Alfredo, y se me ocurrió en el momento decir, usted es como una ensalada, puros vegetales, y nosotros somos su sal y pimienta. Nos necesita para que esto tenga sentido. Y esa frase nos quedó y ahora la recordamos siempre. Somos la sal y pimienta. Cada vez que vamos a ir a vender algo juntos o a una reunión de negocio juntos, ya es el cierre. Somos sal y pimienta de la ensalada, sí, correcto. Y sí se convirtió en su cliente. Se convirtió. Efectivo. Ok. La tercera pregunta es, ¿qué es lo más loco que he hecho en su vida? Ay, lo más loco que yo he hecho en mi vida. Bueno, loco en negocios o loco en la vida en general. En la vida en general. En la vida en general, bueno, he tomado decisiones así de viajes en el instante, o sea, de decir, bueno, vámonos, y agarrar una maleta, meter 2 camisetas, un pantalón y vámonos a comprar el boleto en el carro, en el Uber para el aeropuerto, comprando el boleto, ese tipo de cosas. O también te pudiera mencionar, loco un poco en el tema profesional, es que yo te dije en un principio que yo trabajé en el órgano judicial mientras estaba estudiando. Entonces, fue una de las primeras decisiones fuertes que yo tomé en mi vida cuando me salgo del órgano judicial, que es el sector público, para incursionar en la empresa privada. Entonces, 2 mundos completamente diferentes. En la empresa privada un desafío bien grande y a nadie le interesas si tú no tienes experiencia. Sí, claro. Entonces yo, sin experiencia, renuncié a mi seguridad y estabilidad que me reportaba en ese entonces, lo que yo ya tenía fijo y seguro en el órgano judicial, y dije, bueno, ni modo, a empezar otra etapa de la vida. Y así, sin más plan y sin mayor reflexión, arrancamos, 2008. Sí. Esas 2 cosas locas pudiera mencionarte. Pero loca, pero que te sirvieron un montón. Sí, pero loca de que cualquier persona te escucha decir... ¡Qué loca! Ajá, y entonces, ¿cómo? Y el día siguiente, o sea, tipo, dejar de trabajar hoy... Yo creo que eso es lo que se necesita realmente para tener éxito. Sí, sin embargo, son decisiones que tú necesitas una gran fortaleza para, después de haber tomado la decisión, sostenerte, porque hay momentos de duda, como te decía. Necesitas perseverar y recordarte a cada momento por qué tomaste la decisión para no abandonarlo. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cuál es tu red social favorita? LinkedIn. LinkedIn. Sí, me gusta. Bueno, te voy a ser franca. LinkedIn profesionalmente, y quizás es a la que más accedo normalmente, pero Instagram es la parte social donde puedes hablar. Hay una mirada un poco más a la persona y no al profesional, ¿verdad? Compartís un poquito más de cosas personales. Si tuvieras que elegir una. Me quedo con LinkedIn. Ok, perfecto. Creo que sí, eso dice mucho de Natania. Sí. Y la última pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el trabajo remoto y cómo la tecnología lo ha facilitado? Creo que ya hablaste un poquito de eso. Pero qué buenísima pregunta, porque fíjate que yo creo que eso es un tema cultural. Creo que hay países y como la formación de las personas, dependiendo de la cultura, es más o menos efectivo el trabajo desde casa. No es para todo el mundo. No todo el mundo puede quedarse en casa y organizarse de una forma productiva. En mi experiencia, yo te puedo decir, yo trabajo algunas cosas desde casa, pero considero que hoy por hoy, todavía para nosotros en El Salvador es necesario lo presencial. Y de hecho, hay reuniones
que yo escojo y prefiero hacerlas presencialmente. Es más, este tipo de foros, por ejemplo, el podcast, yo he participado en varios webinars y no es lo mismo, digamos, no capturas la misma atención en remoto que cuando tú estás viendo fijamente y en persona a la otra persona. Hay algo en la transmisión que no conectas todavía. Exacto, exacto. Entonces, creo que sí es una herramienta fundamental para poder hacer negocios hoy por hoy. Te facilita mucho y cuando es inevitable, pues si la única opción es remoto, hagámoslo remoto. Pero si es algo importante y tú querés transmitir un mensaje importante, creo que lo presencial todavía no ha sido superado. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay cosas, sobre todo hablando comunicacionalmente, que la conexión presencial es inevitable. Sí, y yo he tratado, te prometo que por la Como hacer un brainstorming, por ejemplo. Sí, yo he tratado por practicidad. Antes muchas cosas yo las derivaba y decía, hagámoslo remoto, llamémonos, virtualicémoslo. Pero soy testigo y puedo corroborar que la efectividad de las reuniones, los grupos, la efectividad es mejor en presencial. Definitivamente. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Natania, por haber contestado estas preguntas. No, de verdad, gracias por la oportunidad. A mí me parece incalculable el beneficio que reporta el poder conversar un poquito sobre estos temas, sobre todo compartir ideas, porque yo te he estado comentando lo que yo pienso, tú también, hemos interactuado y creo que eso es bastante nutritivo. Sí, definitivamente, y espero que muchas de las personas que nos estén escuchando también les haya gustado el tema. Así que te quiero premiar aquí con una estatuilla de el Lince, gracias a Inforum. Qué lindo, Lince. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias a Inforum por tomarse el tiempo y el esfuerzo de generar estos espacios. No, muchísimas gracias a ti, Natania. Y pues finalizamos el podcast hoy por hoy, invitándolos a todos para que puedan escuchar nuestro siguiente episodio. Muchas gracias, Natania. Gracias a ti.